¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva, con nosotros el pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Mucho gusto estar aquí. Amén, hermano. Continuamos con la enseñanza de esta semana acerca de ese servicio que a veces negamos para nuestra iglesia, para Dios. Yo pienso que uno de los problemas más grandes como seres humanos, primeramente, como cristianos, es que nos cuesta estar bajo sometimiento, bajo autoridad. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto, hermano? Sí, fíjate que nadie puede ejercer autoridad si no primero está bajo autoridad. Un ejemplo muy claro que nosotros tenemos en la Escritura es David. David se sujetó a Saúl en todo, a pesar de cómo era Saúl. Y aun cuando lo pudo matar, él dijo, ¿cómo voy a extender yo mi mano en contra del ungido de Jehová? Hay gente que no respeta las posiciones que Dios ha dado y no respeta las autoridades en la iglesia, que son el pastor, los ancianos, diáconos, diaconisas. Aun cuando alguien está en la puerta y entra alguien para sentarlo, la gente a veces no quiere estar donde lo sientan. Y entonces el ujier, vamos a decir, toma a la persona y la sienta en un lugar, y la persona, al darse la vuelta, el ujier se levanta y se va a otro lado. Cuesta mucho que la gente se sujete. Entonces encontramos en la Escritura muchos ejemplos como Datán y Abiram, que se rebelaron en contra de Moisés. Y le dijeron, Dios no solo habla por ti, Moisés, Dios a nosotros también nos ha llamado, también somos hijos de Dios. Y hicieron ellos un séquito, le dice la Escritura, para ir en contra de Dios. Y fíjate que de un día a otro, y ellos ya tenían a todo el pueblo en contra de Moisés y Aarón. Y entonces esa es la situación que se da cuando hay rebeldía, porque no aceptaban que Dios había llamado a Moisés. Entonces a veces en la iglesia sucede igual. Hay gente que quiere hacer ciertas cosas, pero lo quiere hacer, como decíamos la otra vez, a su manera, quiere hacerlo como quiere, cuando quiere, y entonces no se quiere sujetar a la visión que Dios le ha dado al pastor, al líder. Y si Dios ha puesto a un diácono o a un anciano para dirigir ciertas cosas, a veces tampoco quiere eso, resiste. Entonces encontramos en la Escritura, habíamos citado a Timoteo. Timoteo es un ejemplo vivo de alguien que entendió los propósitos de Dios y entendió que lo mejor para él era estar con Pablo y servir a Pablo. Timoteo no podía predicar como Pablo, no podía hacer todo lo que Pablo hacía, pero lo que él sí podía hacer era servirle a Pablo. Y entonces encontramos en la Escritura, habíamos citado ese versículo, creo que no dimos la cita, pero lo habíamos mencionado, y está en Filipenses capítulo 2. Pablo le habla a la iglesia en Filipos en el versículo 19 y le dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira, pues ninguno, le dice, a ninguno, perdón, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, dos cosas, ánimo y amar, porque interesarse por alguien es porque ama. Entonces, alguien cuando hace las cosas y, como decimos nosotros vulgarmente, la hace con los pies, sale mal. Pero cuando alguien hace algo por amor, porque le gusta, es como Jacob. La Biblia dice que Jacob amó a Raquel y entonces dice que sirvió 7 años por ella y dice la Escritura que le fueron como nada. Ese es amor. Entonces, cuando alguien viene y hace un servicio en la casa por amor, en la casa de Dios, entonces cuando lo hace por amor, lo hace bien. Y no es carga, no es difícil hacerlo. Pero si lo viene y lo hace por salir del compromiso,
muchas veces las cosas no les salen bien. Quizás les falta entender la bendición tan grande que hay detrás de cada servicio, así sea el más pequeño al más grande. Y a veces se menosprecian los servicios que se hacen detrás. Sí, a veces la gente no ve todo lo que conlleva una iglesia. Por ejemplo, yo pienso que aparte del pastor, los que más son menospreciados en la iglesia son los de la música, porque son los que ministran en la alabanza, los que proveen un ambiente para poder adorar, no solo los músicos, sino también el grupo de alabanza. Entonces, a veces no se tiene en cuenta el trabajo que eso conlleva, los ensayos, la práctica, el que está cantando y el que está tocando muchas veces está concentrado en eso para hacerlo mejor. Y a veces la gente no ve todo el trabajo que se hizo detrás para poder llevar a cabo un canto, que se ensayó 1 mes, 2 meses para sacar un canto nada más. Y entonces ese trabajo no se aprecia. Entonces la gente no aprecia lo que no ve. Y como no lo ve, entonces lo menosprecia a veces. No solo no lo aprecia, sino que a veces lo menosprecia. Pero la escritura nos habla aquí entonces de Timoteo. Y Timoteo tenía un ánimo para hacer las cosas. Cuando Pablo le decía, mira, ve esto, lo hacía. Timoteo, hace esto, lo hacía. Entonces dice, porque todos, dice, mira el 21, dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo, porque es una palabra certera y claro, hay un poco de exageración aquí porque dice todos, pero en realidad no son todos, pero la gran mayoría buscan su comodidad. Mire, hermano, necesito que haga tal cosa, pero ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Sabe qué? Mire, ese día yo no puedo, pero puedo venir tal día. Entonces a veces no se puede. Hay que ir a orar por alguien y mire, ese día no puedo. Fíjese que son la 1 de la madrugada y hay algún hermano con alguna situación. Llamas, no contestan, ya se durmieron y vamos a decir que no lo vieron, ¿verdad? Lo que sucede a veces es de que lo ve y lo apaga y dice, no, me está llamando el pastor y ahorita yo no quiero saber nada. Ahorita se trata esta enseñanza de eso. ¿Qué pasa cuando no queremos servir? Entonces es muy importante que usted eh, enfatice en ese tema. Tú dices, no quiero contestar o no lo viste, pero realmente estamos hablando de aquellos que se niegan a no querer servir al Señor porque es una situación que sucede, pero queremos que usted nos enseñe que está mal, que realmente a veces actuamos de esa manera. Sí, así se da. Entonces, cuando vemos a Timoteo, Timoteo se sujetaba y en esa sujeción lo hacía por amor. Entonces su servicio lo hacía por amor. Entonces, fíjate que si vemos nosotros en Timoteo, en 2 de Timoteo, mira lo que dice Pablo en el capítulo 4, le está dando instrucciones a Timoteo y le dice en el versículo 9, 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando, dice, este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Fíjate que Demas era alguien que militaba, porque lo encontramos en el libro de Hechos, que Demas andaba con Pablo, militaba con Pablo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Demas ya no anda con Pablo? Dice la Escritura, me ha desamparado amando más este mundo. ¿Qué pasó? Entonces hay gente que empieza bien y luego no sabe qué, pastor, mire, yo ya no. Empezó haciendo algún servicio, pero luego se fatigó, se cansó y dice, ya no. Y Pablo encontró esto muchas veces. Hubo una disensión y pleitos, si podemos decir, entre Bernabé y Pablo por Juan Marcos, porque dice la Escritura que tenían a Juan Marcos como ayudante y en un momento que cuando ellos andaban en uno de los viajes misioneros,
Marcos decidió regresarse. No dice la escritura por qué. Pero después, en su segundo viaje misionero, Bernabé quiere que se lleven a Marcos y Pablo dice, no, no nos vamos a llevar a este que en un momento nos dejó a medias. Hay gente que deja a medias y luego quiere volver cuando ya se le dio la gana, cuando ya puede, cuando le da tiempo. Pero las cosas de Dios no son así. Y luego se enoja porque no lo toman en cuenta. Sí, entonces alguien deja las cosas a medias, está bien, porque no se va a obligar, ¿verdad? Pero entonces una persona con la cual no se puede confiar, porque entonces no sabes tú si te va a dejar a medias otra vez. Y ese es Amén. el problema. Por eso es de mucha bendición a aquellas personas que sirven y que son un brazo derecho para el pastor, que es el que lleva la carga, pero la carga se hace menos pesada cuando la gente empieza a tomar su lugar y decir yo quiero. Sí, porque fíjate que la escritura dice, el que anhela obispado, hablando de ancianos, dice, buena obra desea. Entonces, ¿cuántos realmente anhelan obispado? Porque un anciano también se puede constituir en un pastor. Un pastor es un anciano y un anciano puede llegar a ser pastor. Pero entonces, ¿por qué no quiere eso? Por la responsabilidad. Porque luego ves los requisitos de un anciano, los requisitos de un diácono, los requisitos de una diaconisa. Ves todos esos requisitos y te das cuenta que para servir hay que pagar un precio, que fue con lo que comenzamos hablando esta semana. Pero qué bonito, tú decías, qué bueno tener a un Timoteo. Pero entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ven a verme, porque yo te di a Demas, dice, y Demas me desamparó amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, dice, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y mira, solo Lucas está conmigo. Fíjate, Lucas era un gentil. Él escribió el libro de Hechos y el libro de Hechos habla de los hechos de los apóstoles y escribió también el libro de Lucas, que es los hechos del Señor Jesús. Entonces era un médico, era una persona, pero renunció a todo eso, porque para andar con Pablo tenía que renunciar a su carrera y todo. Hay gente que no va a hacer eso, ama más su carrera, su negocio y no quiere prestar el servicio cuando el servicio a Dios le llama a dejar esto por un lado. Entonces, pero mira, dice, toma a Marcos. Este es el Marcos que te acabo de hablar allá en el libro de Hechos, que lo dejó a medias y Pablo no quiso llevarlo. Pero Bernabé quiere decir hijo de consolación. Bernabé fue el único que agarró a Pablo cuando nadie quería juntarse con Pablo y lo presentó a la iglesia y lo adiestró y buscó cómo hacer subir a Pablo. Pero ahora que ellos se separan, Pablo dice que agarra a Silas y se va por un lado y Bernabé agarró a Marcos y se fue por otro lado. Pero Bernabé hizo un buen trabajo en Marcos a tal grado de que ahora ya es útil. Podríamos decir que reforzó esa enseñanza en él. Sí, no sé de qué manera, cómo, porque Bernabé era un siervo de Dios tremendo. La Biblia no dice mucho de él, porque en realidad fue Pablo el que hizo un montón de cosas, pero Bernabé fue un apoyo, una instrucción para Pablo, y así lo fue para Marcos. Entonces, cuando Marcos ya crece y es maduro, entonces comienza a servir. Porque fíjate que en Dios, el que quiere enaltecerse se tiene que humillar. Y el que quiere vivir tiene que morir. Y a veces para ganar tienes que perder. Y eso es lo que a veces no se entiende. Y la gente quiere ganar ganando. Y a veces hay que ganar perdiendo. Entonces, pero Pablo habla y dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, mira, porque me es útil, dice, para el ministerio. Entonces Dios puede obrar en alguien, pero cuando ya hay una madurez. ¿Cuánto tiempo se llevó? Fueron muchos años, desde que Marcos dejó a medias el camino y Bernabé se lo llevó y lo comenzó a instruir. Entonces alguien puede hacerlo, pero para hacerlo tiene que madurar.
Amén, hermano. Hermosa enseñanza respecto al servicio. Cada lugar puede ser uno de mucha bendición, dependiendo la actitud y de qué manera lo hagas. Los esperamos el día de mañana. Continuaremos con este cierre de esta enseñanza. Hermano Noé, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga.